Amigos del noticiero Televen, en este segmento tenemos con nosotros al señor Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana. Buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre a la orden, gracias a usted por la invitación. Señor Rusián, tenemos una inminente apertura de la frontera colombo-venezolana después de muchísimo tiempo en el que se ha paralizado todo el tema comercial. ¿Qué se vislumbra a partir de la llegada de Petro al poder? Bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, se abre la posibilidad de un nuevo capítulo en la relación binacional, visto que llega el primer presidente de izquierda a la presidencia colombiana. Ellos califican que es un hecho después de 200 años. Petro había intentado llegar a la presidencia en oportunidades anteriores y bueno, por fin lo logró, ¿no? Es un presidente con un perfil diferente, pero definitivamente Colombia quería también algo distinto y está haciendo este cambio. ¿Qué se vislumbra? Bueno, ya tuvimos una primera señal importante, que es que la semana pasada hubo un encuentro entre el canciller designado por el presidente electo Petro, el señor Álvaro Leiva, y el encuentro con el Carlos Farías, el canciller venezolano, en la frontera venezolana, en el estado Táchira, donde estuvo testigo de excepción el gobernador Freddy Bernal, y también importantísimo, un representante de Naciones Unidas, que es el secretario adjunto para la misión de un nombre de esos grandísimos y rimbombantes, pero en Colombia. Pero es importante porque hubo la presencia de un representante de Naciones Unidas para poder ser testigo de excepción de ese acuerdo. Y es bien significativo que antes de que se asuma la presidencia en Colombia ya hubo este primer acercamiento, podríamos decir que oficioso. Se firmó un acuerdo con unas declaraciones que si quieres conversamos ahora. ¿Ese acuerdo incluye que a partir del 7 de agosto se dé inicio a la apertura de la frontera o tienen ustedes alguna fecha? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, el acuerdo es más amplio que eso. Okay. El acuerdo está muy bien estructurado, tengo que decirlo, y estamos desde Cabecol, lo vemos con muy buenos ojos, ¿Qué incluye? Felicitamos. Pero incluye, primero que nada, que a partir del 7 de agosto se va a trabajar en la normalización gradual de la relación, porque es que la relación es mucho más que abrir una frontera. Correcto. Y el tema entre Venezuela y Colombia es multidimensional, habla de comercio, pero también habla de seguridad, habla de otros temas. Podríamos decir que establece una agenda de ruta porque van a establecer una agenda de trabajo, habla de restablecimiento de relaciones diplomáticas, de relaciones consulares, y también habla entonces de plantear el tema de hacer esfuerzos conjuntos por esa seguridad y paz en la frontera, que es tan importante, siempre es importante la seguridad y la paz, y todos los temas de interés binacional para la felicidad de los pueblos, una cosa así, ¿no? Entonces, es muy significativo, es muy amplio. Respecto al tema de la apertura de la frontera, que no aparece exactamente dicho, pero que está implícito, lo que se ha manifestado es que ya porque se asume el gobierno a partir del 7 de agosto, podríamos decir que a partir del 8, 9, 10, no importa, en esos primeros días, después de que se tome posesión allá en Colombia, el presidente Petro, abrirían el paso fronterizo para las mercancías, que es una cosa que venimos pidiendo de la Cámara desde hace años, e inclusive en respuesta o en respaldo a los actores de la frontera, que es muy importante decir, ellos durante todos estos años hicieron algo así como diplomacia ciudadana, y nosotros los hemos acompañado, y es que va a permitir el restablecimiento de la relación comercial formal, que en este momento está muy disminuida y que se hace fundamentalmente vía Paraguachón y Maicao, entre Zulia y el departamento de La Guajira. Eso va a generar inmediatamente un giro, porque va a promoverse el comercio formal y ojalá desde las autoridades de un lado y del otro también lo promuevan, ¿no? El comercio formal, que ha caído significativamente por estas medidas y otras. ¿Cuánto ha caído? Muchísimo. ¿Maneja cifras? Manejamos algunas cifras, por supuesto. Lo más reciente, mira, el año, siempre se hace referencia a un histórico, el 2008, por allá, que fue de 7.300 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Y eso vino cayendo hasta llegar en el 2020, que también hubo pandemia, ¿no? A algo así como 224 millones de dólares de intercambio formal binacional. En el 2021 eso subió casi un 100% y llegó a 406 millones de dólares de intercambio binacional, donde las importaciones que hacemos de Colombia están en el orden de los 331.
Pero si ahora nos tomamos en cuenta el primer cuatrimestre, enero-abril, enero-marzo, abril de este año, respecto al año pasado, ha habido un incremento como del 115%, porque estamos en el orden de 183 millones de dólares de intercambio y veníamos de algo así como 91, 92 millones de dólares. Ahí siempre es más importante en el comercio formal lo que importamos que lo que exportamos. Por eso es que ante esta nueva situación, este nuevo capítulo, donde se tratarán muchísimos temas, se abre una oportunidad desde el lado venezolano para podernos acercar al sector público y privado y definir una estrategia que permita hacernos más competitivos. Colombia, la Colombia de hoy no es la Colombia de cuando nos separamos y la Venezuela de hoy tampoco. Y requiere que nosotros hagamos todo un esfuerzo de mayor competitividad, innovación, trabajar en temas de agilidad, porque es que esa es la agenda que ha seguido Colombia y ha seguido el mundo, y nosotros en estos años hemos cambiado el foco en otras actividades. La industria venezolana está en capacidad de poder competir con los productos colombianos. Sabemos que tenemos una capacidad instalada que desde, por ejemplo, con industria nos dicen que no está habilitada en su totalidad. ¿Tenemos esa capacidad? Bueno, algunos sectores lo tienen, porque es que tuvimos una industria muy robusta en algún momento. Y cuando uno consulta con industria, dicen no tener miedo o tener las capacidades para poder enfrentar el reto. Lo que piden es igualdad de condiciones. No sé si has escuchado este tema de que había una franquicia arancelaria. Entonces, la verdad es que ingresan productos importados a Venezuela desde hace un tiempo atrás por el tema del abastecimiento, donde no se cumplen con una cantidad de requisitos formales que se le exige a la producción nacional. Entonces, eso abarata costos, más allá de elementos de tipo de cambio, de inflación, que también son elementos que influyen en esa capacidad. Entonces, en este momento, la producción nacional ya se encuentra abierta a la competencia internacional. El hecho es que en este caso estaríamos abiertos más a la competencia de Colombia, que es un país que siempre ha sido complementario, que es cercano, pero trae la posibilidad de volver a trabajar en cadenas de valor binacional. Nosotros por mucho tiempo, cuando estuvimos en la Comunidad Andina de Naciones, teníamos la posibilidad de complementarnos en insumos de un lado e insumos del otro y concluir procesos productivos. Y eso podría ser positivo en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo de la relación entre los dos países. Bien, señor Rusián, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que en la próxima parte habláramos de cómo pudieran incrementarse estas cifras de intercambio bilateral entre Colombia y Venezuela y cómo aportaría esto a la economía, tomando en cuenta que hay un aumento en el tema, en el crecimiento económico de Venezuela. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos del Noticiero Televen, gracias por continuar con nosotros. Acá en el noticiero tenemos a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, Cabecol. Y en la parte anterior me refería al tema del crecimiento económico. Ya nos asomaba unas cifras, pero esto va a aumentar en los próximos días. Seguramente que sí. Bueno, como hasta ahora el intercambio, el incremento en el comercio formal binacional ha crecido fundamentalmente por la demanda venezolana, porque hemos comprado más. Quiero hacer referencia que hasta el año 98 Venezuela exportaba más de lo que importaba en su relación con Colombia. No piensen que siempre fue así. Por eso existe la posibilidad de revertirlo si trabajamos en ello. Okay. Ha habido por el crecimiento del PIB venezolano, tenemos mayor capacidad y tenemos que importar más insumos. Y como ahora hay un tema del New York Shopping, que es el tema de comprar cerca, por esto del reajuste de las cadenas de valor a nivel global, por todo lo que estamos viviendo, que no es el objeto de esta entrevista, ¿verdad? Que es el tema de los fletes, el tema de los contenedores, el tema de la situación entre Rusia y Ucrania, todo esto. Entonces, las cadenas de valor se están tratando de reestructurar para poder comprar cercano. Y bueno, pues qué mejor que nosotros comprar de Colombia y que Colombia compre de Venezuela. Entonces, así hemos estimado desde la Cámara, así como lo hemos hecho con la Cámara colombo-venezolana que está en Bogotá, que de venir las cosas como venían dándose, podríamos llegar a un orden de 800 y tantos millones de dólares, porque ha habido un incremento de la capacidad de compra venezolana. Pero si esto se promueve desde los sectores públicos, donde se facilita el comercio formal y se promociona, que es una de las cosas más importantes, porque el comercio formal se hace con empresas que pagan impuestos, que generan empleo, que son las que invierten mucho o poco en innovación y todo esto, podríamos llegar a unos 1.200 millones de intercambio de Venezuela a final del año. Eso es una estimación, eso no es que tiene que ser así, pero es que hay una gran cifra de comercio informal
que podría pasar al comercio formal. Y si se le dan las facilidades para que las empresas que generan estos productos sean las que lo comercializan, empezarán a formalizar ese comercio. En este momento hay marcas venezolanas y marcas colombianas que están en el mercado del país de al lado, pero no porque los productores y los comercializadores tradicionales o formales lo lleven, sino porque terceros lo compran y van por trochas y por otras vías. Productos de alimentos, de medicamentos, de higiene personal, de limpieza del hogar, etcétera, etcétera, que son productos de marcas notorias e importantes. Con la apertura del paso fronterizo, va a haber, existe el marco legal para que exista una competencia, que ya lo hablábamos en el corte anterior, una competencia que sea igual para tanto colombianos como venezolanos, y también el tema del contrabando. Es un hecho, existen, están ingresando productos desde Colombia, no lo digo yo, lo dicen las diferentes cúpulas empresariales. ¿Cómo podemos sortear con esa situación? Bueno, mira, existe un marco legal entre los dos países que es el acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI, que llamas número 28, porque tú los inscribes allá, etcétera, etcétera. Este es un marco regulatorio donde establece preferencias arancelarias, donde hay arancel cero pago de arancel para los productos que llaman el acervo histórico de la relación binacional, y así se negoció y entró en vigencia en octubre del 2012, luego de que Venezuela saliera de la Comunidad Andina, que era otro esquema de integración mucho más avanzado, mucho más profundo, que trataba una cantidad de temas diversos, claro. Inversión, propiedad intelectual, servicios, etcétera, transporte terrestre, una cantidad de cosas. ¿Del cual Venezuela ya no forma parte? No, el gobierno de Venezuela decidió denunciar ese acuerdo, así como denunciamos otro acuerdo que es el llamado el G3, que era con México. Entonces existe eso y hay un marco legal que nos encantaría que pudiéramos revisar para ver si se puede ampliar en este nuevo capítulo de la relación binacional. Así como haría falta complementar esto con temas para dar señales de seguridad jurídica en temas de promoción y protección de inversiones, en temas de doble tributación, etcétera, etcétera. Pero tú estabas hablando del tema del comercio informal o contrabando. Contrabando, ¿sí? Correcto. Bueno, eso, la mejor forma de poder trabajar y abordar eso es con comisiones mixtas de los países, pasa en todo el mundo, donde autoridades de un lado y del otro se reúnen y coordinan políticas y acciones conjuntas para tratar de ir en contra del contrabando y abordar temas de seguridad. Porque genera pérdidas al Estado. Bueno, genera pérdidas a todo el mundo, pero además tengo que decir, y aprovecho esta oportunidad, que eso fundamentalmente sucede precisamente cuando se generan distorsiones entre un mercado y otro porque no hay afinidad, porque no hay armonización. Eso se presenta más fuerte desde que nos salimos de la Comunidad Andina, respondiendo tu pregunta anterior. Mientras estuvimos en la Comunidad Andina, nosotros armonizábamos con las autoridades colombianas en el marco de la CAN, junto con las de Bolivia, Perú y Ecuador, nuestras políticas macroeconómicas. Entonces los países más o menos se manejan, teníamos arancel externo común, teníamos una política similar, como pasa en la Unión Europea, para traerte a colación esto. Entonces las distorsiones, las diferencias de precio son menores porque es que los mercados funcionan de manera similar. Entonces hay menos arbitraje, que es lo que sucede en estos casos. Para poder competir con eso o para poder contrarrestar eso, más allá de coordinarse, como te estoy diciendo, sería importante coordinar las políticas públicas y coordinar las políticas macroeconómicas para que los niveles, de verdad, bajo los cuales funciona un comerciante o un agente económico en un país y lo que en el otro país sean similares. Y de esta manera, entonces, haya menos incentivo para ese comercio informal. No sé si me expliqué, sí, porque tomé poquito tiempo para decir muchas cosas. Bien, y tomando su palabra, ¿existe la confianza para que se invierta en esta zona que se va a abrir y que, bueno, que se espera que haya mucho flujo comercial entre ambas naciones? ¿Me estás hablando de la confianza respecto a la frontera o me estás hablando, por ejemplo, de las zonas económicas especiales? Zonas económicas especiales vamos a hablar más adelante. Me refiero a si hay confianza, por ejemplo, para que inversionistas puedan establecer sus negocios, para que haya intercambio comercial, tomando en cuenta que se cerró la frontera. O sea, ¿hay garantía de que la frontera va a seguir abierta o de que el Ejecutivo Nacional puede tomar una medida de volver a cerrarla o qué va a pasar? Muy buen periodista. No tenemos capacidad, en este momento no podemos decir que hay garantías. Nosotros lo que estamos viendo hasta ahora es que hay buenas señales y ha habido una señal de acercamiento. Tenemos que la razón de los gobiernos nacionales de Venezuela y Colombia, desde hace mucho tiempo no hay comunicación. Entonces nos parece extraordinariamente positivo que haya comunicación y desde esa comunicación se trabaja en una agenda común y entonces pueda construirse o reconstruirse la confianza entre los actores públicos y en función de eso entre los actores privados. Entonces, eso hay que trabajarlo, es que eso no se decreta. Entonces nosotros es importante que inclusive para que este comercio formal crezca, esta inversión recíproca también aumente,
importante, hay que plantear que esa seguridad va a ser en el tiempo, hay cierto grado de estabilidad. Y por eso es que hace rato me refería a lo importante de que tuviéramos un acuerdo de promoción y protección de inversiones, por ejemplo. O un acuerdo de doble tributo, porque eso, más allá del comercio, son señales de que nosotros queremos compromisos a mediano y largo plazo con el país de al lado. Tenemos que despedirnos, hablamos de zonas económicas especiales, fueron decretadas varios estados del país, pero no se incluyó Táchira. ¿Esto es positivo, es negativo? Bueno, que se la incluya. gente del Táchira está esperando con fervor que haya una zona económica especial en el Táchira, precisamente por una situación de vulnerabilidad, y a lo mejor en unas próximas oportunidades, en las próximos decretos de zonas económicas, estará la del Táchira, que lo pide y lo clama al cielo. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana. Ustedes continúen con más del noticiero, con el arte y el espectáculo, con lo actual.